KC Distortion. Hoy voy a convertir la guitarra del Guitar Hero en una real. Ustedes ya saben que yo hago todo a ojo cuando he hecho estas cosas, así que no me voy a guiar por ninguna nada. Le voy a poner un puente fijo de guitarra por acá, no sé. También unos micrófonos humbucker y después el jack y el potenciómetro. Después tengo que ver el tema de las clavijas acá porque, viste, es muy chiquito. A ver cómo pongo las clavijas. Otro problema que estaba pensando que son en los botones, que yo ya la he desarmado la guitarra, viste, para adelantar trabajo y se lo pegué con pegamento. Si pueden ver ahí, mirá, tiene pegamento por todos lados. Bueno, le voy a pedir prestado a la de Fecaster 3 clavijas. Ah, y acá ya tengo el alto matienzo. Me parece que ahí la cámara me deja el cuello así. También quería presentarles un amigo mío que nos va a acompañar en toda esta travesía y que es el Loco Bajo. Saluda a la audiencia. Genial. No te vaya a caer. Cualquier cosa, si quieres aportar acá con la comunidad para hacer la Herocaster, podés hablar. Acá todos te vamos a escuchar, ¿no? Bueno, acá ya tengo la guitarra descuajeringada. Bueno, en realidad todavía no es una guitarra. Y sí, tiene plaqueta por todos lados. Bueno, y acá, ¿viste dónde están? Acá estarían situados los botones. Yo ahí le saqué la plaqueta y lo rellené con algunos pedazos de plástico para así los botones no se iban para abajo. Y le mandé pegamento a lo loco. Y ahí quedaron duros. Pues, ¿viste? Esto tiene medio pinta de humbucker, ¿no? O sea, yo pensaba ponerlo así en vertical, pero me parece que no le va a dar al humbucker por el mástil que lleva acá. Tiene poco espacio por acá. Por acá ya tengo el coso. No sé, si vos lo pones, capaz que sí le da. Así yo decía, ponerlo en vertical nomás. No es lo mejor, obviamente, siempre es mejor ponerlo así en horizontal. Lo que pasa es que de este lado tendría que hacerle un corte acá cuadrado. Y capaz que no queda tan lindo. Pero bueno, le mandamos churrasco. Y otro tema, el puente. Si esto hubiese estado, esta parte tiene que acá como un rebaje, hubiese estado copado porque entra justito el puente ahí. ¿Entendés? Lo que pasa es si lo pones ahí, mirá, queda torcido. Entonces obviamente se lo voy a tener que poner por acá, así como venga. Y bueno, viste que acá la guitarrita tiene dibujado como si fueran las clavijas. Entonces tendría que ver si poner las clavijas donde están los dibujos estos o hacérsela abajo, que creo que se la voy a tener que hacer abajo. Porque encima si sigo los dibujos es como que quedan muy juntas las clavijas y no van a entrar. Así que ahora voy a empezar a desarmar esta parte. El porquería este que no sé cómo se llama. Yo nunca fui de jugar a esto, la verdad. Una vez jugué o dos veces y capaz que en uno de estos agujeros, si es que entra, en uno pongo el potenciómetro y el otro el jack. Así no hago otro agujero por acá. Aunque no, capaz que queda bien que se lo deje a estos botones. Y le hago un agujero por acá y pongo ahí el potenciómetro y el jack. Y el cable este se lo voy a sacar nomás porque está rompiendo las bolas, ¿no? Bueno, lo voy a poner en horizontal nomás el micrófono porque en vertical, viste, ahí no entra por estas cosas. Y aparte porque, bueno, queda mejor en horizontal. Así que voy a cortar ahí. Ya hice ahí las marquitas, viste, en azul perfectamente para cómo el micrófono. Ve que está perfecto ahí. Y lo voy a hacer a la antigua ahí con cuchillo, fuego. Le mandamos churrasco ahí derritiendo el plástico. Cortando, derritiendo. ¡Oh! Ahí ya tenemos un pedazo. Es bastante duro. Pensé que lo iba a hacer más fácil. Vamos a poner un ratito más ahí. Bueno, quedó refiero, pero después le mandamos ahí el micrófono y va a quedar lindo. Bueno, ahí saqué los dos extremos, quedó así bien feo. Pero bueno, vamos a probar ahí cómo queda el micrófono. Parece que vamos a tener que hacer algunos retoques porque no sé si va a entrar bien ahí. Pude poner el micrófono, no sé si lo ven ahí cómo quedó. Quedó bastante bien, boludo. O sea, el costado estaba bastante churrasqueado, ¿viste? Ahora, ¿cómo hice para que se quede ahí sujeto el micrófono? Mirá, no se mueve. Hice una reflexión interna interiormente en mi mente y activé mi región High Q, EQ, my High Q, EQ. Y mi IQ se elevó a la estratosfera, ¿me entendés? Utilicé lo mismo, el plástico que ya estaba ahí, o sea, que sostenía la placa, sostenía. Que sujetaba todo esto, ¿viste? O sea, esto sería como la púa en el Guitar Hero, ¿no? Y bueno, ahí quedó sujeto y quedó re bien, boludo, no se mueve nada. Así que eso ahí me parece que quedó solucionado. Pero estos blanquitos acá, no sé si se ve ahí, tienen como una protuberancia, así que eso va a haber que limárselo ahí con fuego, ¿no? Con el derretirlo. Sí, ¿no? Porque si no va a tocar la cuerda, ¿eh? ¿Y qué te pareció mi invento? Contale acá a los chicos cómo
¿Qué te va pareciendo mi obra de arte? Todavía falta mucho. Lo más difícil va a ser las clavijas, me parece. Pero, ¿qué te parece? Contale. Impresionante, impresionante. Y ahora le voy a mandar taladro profundamente le voy a mandar. Fui a la ferretería, conseguí más pegamento para ponerle a la cejilla, la cejuela, así se queda pegado ahí. Capaz que voy a tener que cavar un poquito, derretir ahí la parte esa. Ahora, la clavija, lo que no conseguí son tornillitos de este tamaño de la clavija, o sea, es re chiquito el agujero. O sea, lo que yo quería conseguir era un tornillo que sea plano, digamos, y que tenga una tuerquita así con, no sé, arandera. Y entonces ahí ajusta. ¿Por qué? Porque las clavijas de guitarra vienen con un clavo, viste, de punta. No necesita tuerca, porque ya queda ajustada en la madera. Pero esto es plástico, ¿me entendés? No. Si le pongo lo mismo, no va a quedar ajustada. Pero bueno, lo voy a tener que poner así, va a quedar re mal, va a quedar. Pero bueno, vamos a mandarle churrasco. Bueno, después de 3000 horas pude poner las clavijas acá. El problema es que atrás las clavijas también llevan un tornillo para que se sujeten mejor y no se muevan las clavijas, ¿me entendés? Y bueno, el tornillo ahí no ajusta. La solución sería poner, no sé, algún pedazo de alambre, ¿viste? Tampoco va a ser la mejor solución, pero bueno. ¿Cómo? Ah, sí, hacele intenso taping al botón de me gusta, dale. Y suscríbete. Bien ahí, loco bajo, siempre atento al intenso taping. Bueno, y ahora vamos a seguir con el puente. Lo voy a poner más o menos por acá, ponele. Como te decía antes, hubiese estado bueno que esto no hubiese estado torcido y ahí iría re bien. Pero ponerlo torcido va a quedar re mal. Me parece que lo mando por acá nomás. ¿Por qué te me reí? Se me ríe. Ah, ¿qué tenés? Bueno, y por acá le voy a poner el potenciómetro y el jack. Así que vamos con eso. ¡Harry! Ya la terminé. Me entró 3 cuerdas nomás, pero no sé por qué, pero bueno, vamos a mandarle churrasco con 3 cuerdas nomás. Bueno, acá le puse un pote, el jack estaría acá, bueno, el micrófono. Acá le mandé tornillo a pleno al puente. Las cuerdas pasan por acá atrás. Mirá, le saqué la tapita ahí. ¿Viste como la Stratocaster que le saqué la tapa de atrás? Bueno, yo le saqué la tapita acá de la batería como porque mejora el audio ahí, ¿me entendés? Bueno, las cuerdas quedaron súper altas, pero se puede tocar, estuve probando ahí, es más para rifear, digamos, es una guitarra para hacer riff, ¿me entendés? Acá le mandé un precinto como para bajar un poco las cuerdas, así quedaron acá las clavijas. Están inestables las clavijas porque le faltan los tornillos para que se mantenga. Ah, y le puse otro tornillo acá como para asegurar, porque uno de acá, uno de los tornillos que va acá en el plástico, en la Herocaster, se me rompió, ¿viste? Le mandé churrasco, boludo, y se rompió. ¿Qué más? Bueno, y la palanca es de adorno, obviamente. Pero, viste, para hacer show. Y los botones también están de adorno. Y bueno, ahora la voy a conectar, así la escuchan y rock and roll, baby. Bueno, ya tenemos todo conectado, así que vamos a hacer la primera prueba. Ahí está afinado como en drop C. Suena plasticoso, un falso armónico plasticoso. A ver, vamos a probarla en clean, sin distorsión. Y bueno, hasta acá ha llegado el video, espero que les haya gustado. Vos, loco bajo, ¿querés decir algunas palabras para toda la gente? Increíble, siempre tan poético el loco bajo. Muchas gracias por hacerle intenso taping al botón de me gusta, por compartir el video, compartíselo, viste, para tu amigo que es el re viciado del Guitar Hero. Y si no es viciado del Guitar Hero, compartíselo igual también. De nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Dale. Decí la frasecita final. Dale, boludo. ¡Picaporte! Pero ¿qué pasó? Mozambique, Montgomery. Harry, dulce de leche. Picaporte, Un ice cream. me lo esperaba, no lo puedo creer. Intenso taping. Casi torsion. Mandale churrasco al alto matienzo. Ay.